primera parte. Cuando vamos ascendiendo a, cuando vamos ascendiendo a nivel del bulbo raquídeo, podemos decir que los 4 elementos representativos que hacen que el bulbo cambie brutalmente en comparación con la médula espinal son básicamente 4. El primero, que es el que marca la división entre médula cervical con bulbo raquídeo, es la decruzación piramidal. E inmediatamente por encima de él, la decruzación del lemnisco medial. Ahora, por alguna razón que yo no entiendo, suelen decir que lo que se decusa es el lemnisco medial, pero el lemnisco medial no se decusa. El lemnisco medial es producto de la decusación de las fibras que lo van a formar posteriormente. Por lo tanto, decir decusación del lemnisco medial es como asumir que el lemnisco medial viene desde abajo y se decusa y se vuelve a cruzar al otro lado cuando sigue ascendiendo. Por lo tanto, yo le preferiría decir decusación de las fibras propioceptivas conscientes, o en términos generales la decusación de las fibras arciformes ventrales internas. Esto, entre comillas, es un concepto muy mío, pero no entiendo por qué aún siguen diciendo que hay decusación del lemnisco medial, porque vuelvo y repito, si hubiera decusación del lemnisco medial, el lemnisco medial tendrá que venir desde abajo, ascendiendo hacia arriba, vale la redundancia, y terminaría por cruzarse al otro lado. Por lo tanto, lo que se decusa en realidad son las fibras de propiocepción consciente que vienen ipsilateralmente desde abajo, o sea, desde Golgi-Burdach. Y cuando estas fibras ya llegan y topan con el bulbo, específicamente con los núcleos de Golgi-Burdach, ya dejan de llamarse, obviamente, fascículos de Golgi-Burdach y cambian de nombre para, en el momento en que se decusan, pasar a ser las fibras arciformes ventrales internas. Y estas fibras arciformes ventrales internas que traen la información de cada lado en relación a la propiocepción consciente, cuando ya llegan a formar las fibras que acabo de decir, se cruzan las del lado derecho con las del lado izquierdo, las del lado izquierdo con las del lado derecho, y recién ahí están formando el lemnisco medial. Por lo tanto, vuelvo y repito, para mí, aunque esté en los textos, el lemnisco medial no se decusa. El lemnisco medial es un producto de la decusación, pero de las fibras que originalmente van a decusarse y dar origen al lemnisco medial. Y el tercer elemento sería la apertura del cuarto ventrículo. Y cuando el cuarto ventrículo se abre, comienza a predominar lo que hace un rato la compañera de ustedes iba a mencionar, que es la formación reticular, y que es lo que nos mantiene básicamente con el 100% de la vigilia. Y el otro elemento, el cuarto elemento que cambia brutalmente, es la transformación Sinisauer, tienen otro rojo, Sinisauer, que es sustancia blanca, y Rolando, que es básicamente sustancia gris, y básicamente está ubicado en la lámina 2, cuando nos topamos con los niveles ya obviamente vulvares inferiores, Nisauer cambia de nombre y también de responsabilidad fisiológica en lo que a sensibilidad se refiere, y se transforma en el haz espinal del trigémino o haz trigémino espinal. En cambio, Rolando, que era en básicamente lámina 2 en toda la médula, cambia de nombre y también de funcionalidad en relación con la sensibilidad de dolor y temperatura de la cara, y al cambiar de nombre se le llamará núcleo trigémino espinal. ¿Sí? Ahora, aparte de los 4 que acabé de poner, o sea, el primero, el segundo, el tercero y la formación del núcleo trigémino espinal recibiendo al haz trigémino espinal,
Aparte de estos 4 existen otros, pues obviamente la presencia de los núcleos motores, bla, 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 de los pares craneales, del 9, 10, 11 y 12, etcétera, etcétera. Pero estos son los 4 principales que marcan el fabuloso cambio de la médula directamente al bulbo. O sea, abren la apertura, por decirlo así, aunque suene redundante lo que estoy diciendo, pero proporcionan la apertura para ya toparnos con un tronco encefálico. Entonces comencemos con el primero, con la decusación piramidal. Ya hemos visto que la información de motricidad a expensa de las áreas corticales, las 4, las 6, la 3, la 1 y la 2, la 5 y la 7, que confluyen desde arriba, desde la corteza, para desde cada hemisferio, derecho e izquierdo, ir descendiendo. El propósito es llegar hasta la médula espinal. Pero una vez que llegan a la médula espinal, toda esa información de cada lado se cruza al otro lado para ahí sí bajar como haz córtico espinal lateral. Pero lo hace más o menos de la siguiente manera. Dibujemos un bulbo. Bueno, repito, yo soy pésimo para dibujar, pero imaginémonos que tiene esta forma. ¿Okay? Aquí vamos a colocar, aunque todavía no le vamos a parar bola, a gol y a bordaje. Acá vamos a poner a gol y acá vamos a poner a bordaje. Lo hice muy grande. Un poco más pequeño. ¿Alguien tiene más marcadores? Por favor, me estoy quedando sin color. Esta sería la pirámide vulvar del lado derecho y esta sería la pirámide vulvar del lado izquierdo. Vamos a asumir que esta es la línea media. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Esta sería la pirámide vulvar del lado derecho y esta sería la pirámide vulvar del lado izquierdo. Si esto nosotros lo colocáramos así, cada una de las pirámides viene recibiendo la información de cada uno de los mismos lados de la corteza cerebral. O sea, la pirámide del lado derecho está recibiendo la información de la corteza del lado derecho y la pirámide del lado izquierdo está recibiendo la información de la corteza del lado izquierdo. Pero la información de estas dos tiene que cruzarse de derecha a izquierda y de izquierda a derecha para originar específicamente los córticos espinales laterales. Entonces, luego de esto, tendría que venir la médula espinal. Esta es la médula espinal. Ay, lo dibujé, ojalá me entiendan la idea. Estas serían las astas posteriores, las astas anteriores, y dibujemos a un lado al fascículo córtico espinal. De este lado y de este lado. Ahora, dividamos la información de cada una de las pirámides. Somatotópicamente hablando, la colocación del cuerpo, motora o motrizmente hablando, siempre es la misma a medida que va descendiendo, pero más en particular y exactamente más cuando está precisamente en las pirámides. De tal manera que cuando la pirámide del lado derecho y la pirámide del lado izquierdo están formadas, la información de los miembros superiores siempre queda hacia la línea media. La información del tronco siempre queda en la mitad y la información del miembro inferior que viene de la corteza del lado derecho queda siempre hacia la parte lateral. Lo mismo ocurre con el otro lado. El miembro superior que viene de la información del hemisferio izquierdo también se queda hacia la línea media, o sea, hacia adentro. El tronco se queda hacia la mitad o intermedio y el miembro inferior, con información de ese mismo lado izquierdo en relación con el hemisferio izquierdo, también se coloca en las partes externas o laterales. Pero ¿qué sucede? Bueno, los miembros superiores, en este caso, el miembro superior derecho, cuando la pirámide va a dar origen al fascículo córtico espinal, esto no se sabía hasta más o menos 1994-95, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue a partir de estudios con resonancia magnética nuclear que no había antes de los 90.
Entonces, en este caso, la información que viene del hemisferio derecho en relación con el miembro superior desciende, pero cuando va descendiendo, cruza y se queda en la parte medial también del córtico espinal lateral, pero en este caso formándose en el lado izquierdo. ¿Sí? Lo mismo sucede con el de acá. Baja del lado izquierdo, pero la información que es izquierda tiene que cruzarse, cruza la línea media y se queda hacia adentro. En cambio, la de los miembros inferiores, no me pregunten la del tronco porque la del tronco obviamente se va a caer a la mitad, pero para que me entiendan lo que es miembro. En cambio, la de los miembros inferiores baja un poquito más que la de los miembros superiores y por lo tanto se cruza un poquito más abajo de lo que se cruzaron la del miembro superior, pero hacen y terminan haciendo lo mismo, pero en el otro lado. Lo mismo ocurre con el de acá. Lado izquierdo en relación con la pierna izquierda, en relación con el hemisferio izquierdo, pero la información tiene que cruzar para formar córtico espinal del lado derecho. Y también hace lo mismo. Cruza, pero una milésima de milímetro, un poco más abajo que el entrecruzamiento de los miembros superiores. Y se coloca igualito por fuera. Este entrecruzamiento de aquí, el primero, es inmediatamente por encima de C2, esto de aquí. Pero en cambio el entrecruzamiento en relación con las piernas, que es el de acá, número 1. Bueno, en relación con el de acá, lo hace exactamente en el nivel C2. ¿Sí? Entonces, originalmente hablando, antes se asumía que una lesión de la corteza, imaginémonos del lado izquierdo, era idéntica en relación a mientras iba bajando hacia el córtico espinal, pero obviamente en el lado contrario de la médula. Entonces, obviamente provocaba qué tipo de clínicas si algo lesionaba la corteza del lado izquierdo. Habría una hemiplegia del lado derecho. Pero a medida que fueron cambiando los métodos de diagnóstico, se comenzaron a dar cuenta que había personas a las que no se les podía detectar una lesión en la corteza o un poco más abajo, pero de repente llegaban con los dos miembros superiores paréticos, y a eso se le llama diplegia o disparesia, porque estoy inmovilizando ambos miembros superiores. Viene el advenimiento de la resonancia magnética nuclear y se dieron cuenta que personas que podían llegar eventualmente con lesiones no pesquisadas en la corteza ni un poco más abajo en el trayecto de la vía piramidal, pero precisamente una lesión súper discreta en el momento exacto en el que se entrecrucen precisamente solamente las fibras en relación con los miembros superiores, podía producir ese tipo de signología clínica. O sea, la lesión tendría que ser ¿en dónde exactamente? Aquí. ¿Sí? Ahora, también puede suceder que haya una lesión que coja precisamente a las fibras de los miembros superiores que ya se cruzaron, pero a la de los miembros inferiores que aún no se cruzan, o sea, aquí. Imaginémonos que la lesión es en el lado derecho, entonces ya se cruzaron la del miembro superior, obviamente para formar córtico espinal en el lado derecho, pero con información del lado izquierdo. Pero aún no se cruzan la de los miembros inferiores. Entonces, si este individuo tuviera una lesión súper discreta ahí y se van a topar probablemente quizás un par de veces con eso en la vida, esta persona con una lesión en el lado derecho tendría una parálisis del miembro superior derecho, porque esas fibras ya se cruzaron, pero tendría una parálisis del miembro inferior izquierdo, porque estas aún no se cruzan. Entonces, el tipo llegaría con clínica de parálisis de este brazo, por una lesión precisamente en ese sitio, en el lado derecho, pero con una parálisis de la pierna del otro lado. Y sí se van a topar con eso. Antes del advenimiento de la resonancia magnética nuclear, en los años 90, 94, 95,
se asumieron errónea y súper erróneamente de que estas personas lo que tenían era histeria. Pues eran personas que creaban signología o sintomatología para hacerse ver en una emergencia. Al paso del tiempo comenzaron a tomarle de nuevo a esas mismas personas que eran consideradas como histéricas resonancia y se dieron cuenta que había lesiones discretas precisamente en el momento en que ya se cruzaron la de los miembros superiores, pero aún no se cruzaban la de los miembros inferiores y venían con una clínica dispar, un brazo pero la pierna del otro lado. Así que cuando se topen con eso, no es que están frente a una persona que tiene mal entrecruzamiento de las fibras, ni se equivocó el libro, ni tampoco Diosito, que entre comillas no creo en Diosito, pero que lo fabricaron mal. Esta es la explicación anatómica, ¿sí? Es más, esta explicación anatómica es básicamente predominante más en el ser humano que en cualquier otro ser vivo por una sencilla razón. Los movimientos de digitoprensión, los movimientos de manipulación digital, los movimientos de especialización dactilar, o sea, la facilidad que tenemos para tocar una flauta, para escribir, para tocar un piano, son básicamente predominantes en los hombres, en los seres humanos y básicamente en las manos, más no en los pies. La cercanía de esta inervación en relación con los miembros superiores, esta cercanía medial hacia precisamente las motoneuronas alfa, es la que hace que los movimientos de la mano sean súper más especializados que los movimientos de ¿quién? De los pies. Y con mayor razón porque precisamente las motoneuronas más pequeñas que están en relación con los músculos más pequeños y que precisamente son en los miembros superiores, los de las manos, y básicamente los lumbricales, los interdigitales, los interóseos, ¿están hacia dónde? Están acá, pues, en la parte de afuera. En cambio, las fibras de los miembros superiores están hacia dónde? Están hacia adentro. Entonces, esta cercanía anatómica es básica para permitir los movimientos digitales, o sea, la especialización dactilar que todos los seres humanos tenemos. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Puedo borrar eso? Ok. Seguimos subiendo y el otro elemento, el segundo elemento que hace que cambie la fisonomía o la anatomía de la médula espinal a bulbo es básicamente el hemisco medial. Yo diría que más bien la formación del hemisco medial o la decusación de las fibras que van a formar el futuro del hemisco medial. Entonces ahorita sí lo hago un poco más grande. ¿Alguien tiene otro azul? ¿O verde? ¿Ya tiene otro? Bueno. Casi no sé qué. Tú puedes pedir a Niño. ¿Lo conoces a Niño? ¿Lo conoces a Niño? A Niño. Generalmente tiene negro, pero ¿qué les da? Dibujemos de nuevo azul. Azul. Tenemos la pirámide de un lado y la pirámide del otro lado. Esto sería Gol. Y esto sería Burdach. Me refiero a los núcleos de Gol y los núcleos de Burdach. Y dibujemos aquí algo con forma de rectángulo. Dividido en dos partes. Una parte dorsal, porque mira hacia atrás, hacia el cuarto ventrículo, y una parte ventral, porque mira hacia las pirámides lumbares. Dorsal y ventral. Pues vamos a imaginar que esto lo coloco así
transversalmente hablando, ¿sí? Pero como es decusación de propiocepción consciente, la información viene de abajo hacia arriba. Entonces, a Gold y Burdach, en este caso, esto sería derecho, línea media, y esto sería izquierdo. Si esto lo ponemos aquí, desde abajo viene la información, propiocepción consciente, Gold y Burdach, derecho, y Gold y Burdach como fascículo izquierdo. Pero llegan a los núcleos de Gold y Burdach del lado derecho y del lado izquierdo. Pero el propósito es que la información de Gold y de Burdach se crucen, la de la derecha hacia el lado izquierdo y la del izquierdo hacia el lado derecho, para ya subir hacia arriba, valga la redundancia, como el menisco medial. Y ya subir la propiocepción consciente cruzada o no cruzada. Cruzada. Entonces, Gold, ¿qué hacía? ¿Cuál es? Gold, ¿qué hacía? Llevar la información de qué parte del cuerpo en relación con la médula espinal. Básicamente, miembros inferiores o superiores. Inferiores. Entonces, el Gold de aquí, del lado derecho, miren lo que hace. Cuando llega la fibra, o sea, cuando llega desde abajo hacia arriba, se topa, y al toparse con esta, origina fibras que cruzan la línea media y se ponen ventral en el menisco medial, pero del otro lado. El otro Gold del otro lado hace lo mismo, en el otro lado. En cambio, Burdach hace lo mismo, pero en la parte dorsal. ¿Sí? De tal manera que si nosotros dibujáramos la somatotopía en relación con la propiocepción consciente, ahí ya cambia. ¿Se acuerdan cómo era somatotópicamente el individuo en la médula, subiendo Gold y Burdach siempre por el mismo lado del que entró? Eran las patitas hacia medial, o sea, hacia adentro, y los brazos hacia lateral, o sea, hacia afuera. Pero si vamos subiendo por el lado izquierdo, eso cambia y se coloca del otro lado, pero siempre en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En cambio, en el lado derecho hace lo mismo, pero en el sentido en relación con las manecillas del reloj. No sé si me hago entender. Entonces, la persona quedaría en ambos lados del menisco medial, ubicado de esta forma. La cabeza no la pongo porque la cabeza tiene que ver con trigémino, con núcleo sensitivo propio del trigémino, pero aquí lo que irían sería los brazos, el tronco y las patitas. ¿Sí? Entonces, en el lado izquierdo, miren que repito, en el lado izquierdo, si en la médula estaba colocado el individuo así, los brazos y las patitas de adentro hacia afuera, en el lado izquierdo, al ir subiendo, llega y hace eso, gira exactamente 90 grados, pero contrario a las manecillas del reloj. En cambio, en el lado derecho sigue subiendo, pero gira en el sentido de las manecillas del reloj, pero obviamente con el propósito de cruzarse la información derecha a la izquierda y la información izquierda a la derecha, de tal manera que el individuo quedaría somatotópicamente hablando en relación con la propiocepción consciente, ya no como está en la médula, sino como estoy aquí, los pies para adelante y los brazos para atrás. ¿Sí me entendieron? Sí. Ok. ¿Tienen por si acaso a la mano el gráfico? Les pasé un gráfico, no sé si les dije que lo lleven, el de la persona de color verde. ¿Lo tienen ahí? Sí. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. El trigémino es un nervio bastante sui generis, porque no es lo mismo cuando se lesiona, no es lo mismo
Signológicamente hablando, no es lo mismo, en particular con la información de dolor y temperatura, no es lo mismo cuando se lesiona en la periferia, o sea, antes del ganglio de Gasser, a cuando se lesiona ya Gasser originando las fibras que periféricamente después van a ingresar al tronco. Por lo tanto, habría que hacer una diferenciación brutal entre lo que es el trigémino periférico del trigémino central. En términos generales, ¿cuáles son las ramas del trigémino? Las vamos a llamar como se las suele llamar clínicamente hablando, a partir de ahorita de la siguiente manera. B1, o sea, no por B, sino por quinto par. B1, B2 y B3. El B1, estamos en periférico por si acaso. El B1 periférico es la rama oftálmica. Y esta, entre comillas, es 100% sensitiva. La rama oftálmica, a su vez, tiene varias ramas. La frontal, la lacrimal y la nasociliar. Todas llevan información, bla, 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 frontal, nasociliar, bla, 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 pero en relación con sensibilidad, de dolor, temperatura y propiocepción consciente. Sino que ahorita, como estamos en núcleo trigémino espinal, el núcleo trigémino espinal en el bulbo se encarga de la interpretación de dolor y temperatura. ¿Okay? El B2, que es la rama maxilar superior o maxilar a secas, y el B3, que es la maxilar inferior o mandibular. Vale recalcar que esta oftálmica es 100% sensitiva, la maxilar superior es 100% sensitiva, pero esta es sensitiva y motora. ¿Sí? Ahora, toda esta cuestión, periféricamente hablando, se topa con el ganglio trigeminal. Pero al toparse con el ganglio trigeminal, antes de hacerlo, toda la información que llevan estas ramas, cada una de las tres, periféricamente hablando, llevan combinadas todas las sensibilidades de la cara posibles. O sea, esta B1 periféricamente, antes de llegar a Gasser, lleva información de dolor, temperatura y propiocepción consciente, de lo que depende de la rama oftálmica. La B2 lleva sensibilidad de dolor, temperatura y propiocepción consciente, de lo que vamos a ver que lleva B2. Y B3, además de la motricidad, o sea, el movimiento del arco mandibular para ocluir o abrir la boca, lleva también interpretación de sensibilidad, de dolor, temperatura y propiocepción consciente. Pero cuando llega al ganglio trigeminal, digamos que él ya decide cómo diablos van a ingresar desde la periferia al tallo las sensibilidades propiamente dichas. ¿Sí? Entonces, básicamente cuando lo hace, esto no está muy descrito en muchos libros, cuando lo hace retrogaserianamente, escribo la palabra, retrogaserianamente, o sea, por detrás de él forma tres, por decirlo así, tres manojos de fibras que se llamarán pars mayor o pars mayor, pars intermedia y pars minor. ¿Sí? O sea, aquí están mezcladas, aquí están mezcladas, acá están mezcladas, pero llegan acá y se desenmezclan.
y forman otro tipo de mezcla, pero ya más específica en relación con sensibilidad de dolor, temperatura y propiocepción consciente. Pars major, pars intermedia y pars minor. Estas dos las vamos a ver en puente. Nos vamos a quedar con la pars major. Y la pars major